La luz entre nosotros. Historias desde el cielo. Lecciones para la vida. Laura Lynne Jackson. A mi madre, Linda Oswald, quien me enseñó a confiar en la luz en mi interior y a honrar la luz dentro de todos nosotros. Mamá, toda la belleza de este mundo que llega a mí es gracias a ti. Tú eres la raíz de todo. Y a Garrett, Ashley, Hayden y Juliet, quienes han llenado mi mundo de luz, alegría y sentido. Ustedes son mi razón para todo. Y a todos los que leen esto, iluminémonos el camino los unos a los otros siempre. Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra, como si todo lo fuera. Introducción. Iba en la autopista de Jericó hacia el oeste, cuando los mensajes empezaron a llegar. Apreté el volante de mi Honda Pilot, me desvié a la derecha y entré al estacionamiento de un Staples. Frené y me detuve a la mitad de un lugar para estacionarme. No estaba lista para recibirlos. Hacía apenas un rato había estado respirando profundo, intentando mantener la calma, porque estaba muy nerviosa. Muerta de miedo, de hecho, pronto estaría en un lugar repleto de gente sufriendo. Esa tarde, mi papel sería tratar de aliviar su dolor. Mi miedo era que les hiciera más daño. Iba vestida con una camisa negra lisa y pantalones negros. No quería que nadie se distrajera por los patrones de mi blusa o por las flores de mi vestido. Me había saltado la cena porque estaba demasiado ansiosa como para comer. Mi esposo Garrett aún no llegaba a casa del trabajo, así que le pedí a mi madre que cuidara a mis dos hijos hasta que él regresara. Iba tarde y traté de ganar un poco de tiempo en la autopista, pero había tráfico. Entonces, de pronto, empezaron a llegar a mí. Los niños, todos de golpe como un grupo, ahí estaban. Era impresionante, como estar sola en un cuarto, y de pronto la puerta se abre y entran 10 o 15 personas. Puedes no verlas o escucharlas, pero aún así sabes que están ahí. Las puedes sentir. Sabes que ya no estás sola. Eso es lo que se sintió en mi Honda Pilot. Sabía que no estaba sola. Después vinieron las palabras y las historias, y los nombres y las peticiones y las descripciones y las imágenes y todas las cosas que querían compartir, tantas que tuve que calmarlos. Un segundo, dije en voz alta mientras buscaba a tientas mi pequeña libreta roja y una pluma. Empecé a escribir tan rápido como podía, pero no era capaz de seguirle el ritmo a todos los mensajes que llegaban. Era algo absolutamente desbordante. «Diles que aún estoy aquí», dijo uno. «Diles que todavía soy parte de su vida», dijo otro. «Diles que los amo y veo todo lo que pasa. Por favor, no lloren por mí. Estoy bien. No estoy muerto, sigo siendo tu hijo. No pienses en mí como si me hubiera ido, no me he ido. Por favor, diles que no me he ido». Me senté en mi auto a medio estacionar afuera del Staples y seguí escribiendo. Una mujer rodeada de niños a quienes nadie más podía ver. Al final, después de unos minutos, guardé las notas en mi bolsa. Regresé a la autopista y manejé tan rápido como pude rumbo al Hilton de Huntington en Broad Hollow Road. Corrí por el vestíbulo del hotel y encontré la sala de conferencias del evento. Afuera, un letrero apenas daba una pista de lo que sucedería esa noche. Decía: «¿Cómo escuchar cuando tus niños hablan?». La sala de conferencias era una común y corriente. Cortinas marrones, luces en el techo, alfombra mullida, sillas giratorias, y en medio de la sala había una amplia mesa rectangular
con 19 personas sentadas alrededor en una postura rígida. Cuando entré, todos voltearon a verme y permanecieron en completo silencio. Sus rostros eran tristes y agobiados. Me pareció que transcurrió todo un minuto antes de que alguien respirara. Eran los padres. Los anfitriones de esta tarde, Fran y Bob Ginsberg, los directores de la Forever Family Foundation, se acercaron y rompieron la tensión. Me dieron la bienvenida con un abrazo y me invitaron a sentarme. Les dije, no, gracias. No había manera de que pudiera sentarme. Estaba demasiado nerviosa. Bob se paró al frente de la sala y aclaró la garganta. Ella es Laura Lynne Jackson, dijo con voz dulce. Es una medium certificada por la Forever Family Foundation y está hoy aquí para ayudarnos a aprender a hablar con nuestros niños. Bob se hizo a un lado y me dejó la pista libre. Respiré profundo y volteé a ver las anotaciones en mi mano. Los padres me observaban, esperando. No sabía qué decir o cómo empezar. Pasó otro largo momento. Volvió el espeso y pesado silencio. Nadie sabía qué pasaría después, y yo menos que todos. Por último, subí la mirada y hablé. Sus hijos están aquí, dije con torpeza, y hay algo que quiere que ustedes sepan. Mi nombre es Laura Lynne Jackson y soy esposa, madre y maestra de inglés en preparatoria. También soy medium psíquica. Tal vez no soy en lo que la gente piensa cuando imaginan a un medium psíquico. No leo hojas de té ni cartas del tarot. Y no trabajo en un local. No leo la fortuna y no tengo una bola de cristal. Bueno, está bien, tengo una diminuta, pero es decorativa y solo porque no me resistí a comprarla cuando la vi en la tienda. Tan solo poseo un don que está más concentrado en mí que en los demás. Soy clarividente, lo que significa que tengo la capacidad de reunir información acerca de personas y acontecimientos por medios más allá de mis 5 sentidos. También soy clariaudiente. Puedo percibir sonidos por medios más allá de mis oídos. Y clarisintiente, lo que me permite sentir cosas por medios no humanos. Por ejemplo, puedo sentarme en la mesa de un restaurante y sentir la energía distintiva de las personas que estuvieron ahí antes de mí, como si hubieran dejado docenas de huellas energéticas erizadas. Y si esa energía me golpea de manera negativa, le diría de manera cortés a la recepcionista que preferiría sentarme en otro sitio, o si era la última mesa libre, que debo irme. Lo que no siempre emociona a mi esposo y a mis hijos, ni a la recepcionista para tal caso. Más allá de mis habilidades como psíquica, también soy medium, lo que significa que soy capaz de comunicarme con personas que se han ido de esta tierra. Si tu pregunta es cómo llegué a ser así, mi primera respuesta es que no lo sé. He pasado una vida tratando de averiguarlo. En mi búsqueda por encontrar respuestas, me he sometido a pruebas rigurosas. Primero, con la Forever Family Foundation, un grupo con bases científicas sin fines de lucro que ayudan a las personas en duelo, y más tarde, con el Windbridge Institute for Applied Research in Human Potential en Arizona. En Windbridge, pasé por estudio ciego quíntuple de 8 pasos, realizado por científicos para convertirme en miembro de un pequeño grupo de mediums de investigación certificados. Y sin embargo, aunque buscaba respuestas tratando de encontrar mi verdadero propósito, también tenía cuidado en ocultar mis habilidades al resto del mundo. Todavía no sabía dónde o cómo iban a encajar mis habilidades en mi vida. No sabía qué se suponía que debía hacer con ellas. Durante gran parte de mi vida, traté de abrirme un camino que no involucrara ser una medium psíquica. En mi último año de universidad, estudié en el extranjero, en Oxford. Investigué a Shakespeare y decidí dedicarme a la academia. Después de graduarme, consideré convertirme en abogada y fui aceptada en 2 de las mejores escuelas de derecho,
pero decidí seguir mi pasión por la docencia. Por muchísimo tiempo pensé en mí misma como maestra, antes que nada. Las lecturas de Laura y la comunicación con los espíritus no tenían un lugar en mi vida académica. Y así, por casi 20 años, tuve una doble vida en secreto. Y durante el día enseñaba a adolescentes sobre Macbeth y las uvas de la ira. Pero de noche, mientras mi esposo cuidaba a los niños en la planta baja, yo estaba arriba en mi cuarto teniendo conversaciones privadas por teléfono con celebridades, atletas, astronautas, políticos, directores de empresas y toda clase de gente, dándoles un destello de algo que está más allá de los límites aceptados de la experiencia humana. Pero esto es lo que descubrí de notable en el curso de mi vida. Caí en cuenta de que en realidad no soy tan distinta, aunque mis habilidades me hacían sentir que no era como el resto de la gente, que no era normal. Me di cuenta de que estar dotada de esta manera no era el don en sí mismo. El hermoso don que se me fue dado, la conciencia de que todos estamos conectados por poderosos hilos de luz y amor, tanto aquí en la tierra como en el más allá, es un don que nos pertenece a todos. Al igual que mi vida, este libro es una travesía desde la oscuridad hacia la luz. Narra la historia del viaje que realicé para comprender mi verdadero propósito y las maneras en que estamos conectados con el mundo a nuestro alrededor. Lo que más deseo es que en mi viaje encuentres algo que resuene con tu vida, porque si lo haces, podrás llegar a entender lo mismo que yo, que si abrimos nuestros corazones y mentes a los poderosos vínculos que nos conectan con nuestros seres queridos aquí y en el más allá, estos pueden intensificar sin límites la forma en que vivimos y amamos hoy en día. Pero incluso cuando lo comprendí, nunca pensé en compartirlo con el mundo. No tenía planes de escribir un libro. Más tarde, mientras hacía mis rondas por el pasillo de la preparatoria donde doy clases, un día sentí una repentina y descomunal descarga de información e intuición provenientes del universo. Fue como una descarga eléctrica que me dio claridad instantánea. Y la instrucción básica era sencilla. Estás destinada a compartir tu historia. Esto no tenía nada que ver conmigo, tenía todo que ver con el mensaje. Las lecciones de vida que surgieron de las lecturas que realicé no estaban ahí para mantenerse en secreto, estaban destinadas para salir al mundo. No considero que este libro sea un repaso de mi vida, pero veo mi historia como un medio para compartir algunas de las más profundas y poderosas lecturas que he hecho a lo largo de los años. Lecturas que conectaban a personas con sus seres queridos en el otro lado y en el proceso les ayudaban a curar viejas heridas, superar su pasado, reimaginar sus vidas y finalmente entender su verdadero camino y su propósito en el mundo. Estas lecturas fueron inconmensurables, agudas e informativas para mí. Las lecturas, así como la historia de mi vida, en realidad tienen que ver con la misma cosa, la incansable y valiente búsqueda de la humanidad por respuestas. Como estudiante de literatura, se me motivaba a abordar las preguntas más profundas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa existir? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? No pretendo haber descubierto todas las respuestas. Lo único que puedo hacer es contar mi historia y compartir mi creencia de que si no consideramos al menos la posibilidad de una vida después de la muerte, si no vemos el caudal de evidencia que ha aparecido en los últimos años sobre la resistencia de nuestra conciencia, nos estamos cerrando a una fuente de gran belleza, consuelo, sanación y amor. Pero si estamos abiertos a tener esta conversación, podemos ser más luminosos, más felices y más auténticos. Estaremos más cerca de la verdad, más cerca de nuestro verdadero yo.
Seremos la mejor versión de nosotros mismos, la que nos permite compartir nuestro mejor yo con los demás y de esta forma cambiar al mundo. Eso es todo lo que quiero hacer, tener esa conversación. Deseo abrir la posibilidad de que exista algo más que nuestra manera tradicional de ver el mundo. Deseo explorar lo que he visto una y otra vez en mis lecturas, que el universo opera sobre un principio de sincronicidad, una fuerza invisible que conecta eventos y dota de significado todo lo que hacemos. Quiero que comprendas que este libro ha encontrado su camino hasta tus manos por una razón. Sobre todo quiero discutir una verdad asombrosa que se ha vuelto evidente para mí en mi trabajo, que hay brillantes hilos de energía luminosa que nos conectan a todos en la Tierra y más allá con nuestros seres amados que han muerto. Yo puedo ver esos hilos, veo la luz entre nosotros. Y debido a que la luz está ahí uniéndonos, entretejiendo nuestros destinos, debido a que todos extraemos poder de la misma fuente energética, sabemos que hay algo más que es cierto. Nadie vive una vida pequeña. Nadie es olvidado por el universo. Todos podemos iluminar considerablemente al mundo, solo que algunos todavía no reconocemos lo poderosos que somos. No espero que mis ideas sean aceptadas sin resistencia. He sido maestra por casi 2 décadas y no es fácil que me convenzan teorías mal concebidas o argumentos medio lunáticos. Siempre he enseñado a mis alumnos a ser pensadores críticos, a indagar, analizar y cuestionar. Y es así como he abordado mi don. Mis habilidades han sido examinadas por científicos e investigadores. He hablado con exploradores valientes e intelectos profundos. Me he mantenido al día sobre los desarrollos científicos del último cuarto de siglo, que nos han dado un impresionante y novedoso conocimiento de la capacidad humana. He comprendido cómo tantas situaciones notables en mi vida son consistentes y explicables por lo que estamos aprendiendo sobre el poder y la resistencia de la conciencia humana. Aún así, las lecciones más importantes en este libro no provienen de científicos, investigadores o exploradores, y sin duda tampoco de mí. No soy ni profeta ni oráculo, tan solo soy un conducto. Las lecciones más importantes provienen de equipos de seres de luz que se acercan a nosotros del otro lado de la separación. Como médium psíquica, he realizado lecturas para cientos de personas, algunas ricas y famosas, pero no la mayoría. En esas lecturas los he conectado con sus seres queridos que ya no están en esta tierra. Esos seres amados que han partido nos ofrecen una visión milagrosa de la existencia y del universo. El primer paso de nuestro viaje es sencillo. Solo se necesita que abramos nuestra mente a la posibilidad de que haya algo más en la existencia de lo que puede ser captado con facilidad por nuestros 5 sentidos. La gran mayoría de nosotros ya hace esto. La mayoría creemos en un poder superior, sin importar el nombre que usemos para describirlo. Yo me refiero a este poder superior como el universo. Otros lo llaman Dios. Yo fui criada para creer en Dios y aún lo hago, pero para mí todas las religiones son como un gran plato que ha sido roto en muchas piezas. Todas las piezas son distintas, pero continúan siendo parte del mismo objeto. Las palabras que usamos para describir nuestras creencias no son tan importantes como las creencias mismas. Así que ya estamos dispuestos a creer en algo superior a nosotros mismos, algo que no podemos probar ni explicar, ni incluso entender por completo. No tememos dar ese salto, pero si damos el salto siguiente, creer que nuestra conciencia no termina con la muerte, sino que perdura en una travesía mucho mayor, entonces sucede algo en verdad increíble. Porque sí podemos creer en una vida después de la muerte, debemos permitir la posibilidad de conectar con ella. Para ser honesta,
Si las cosas extraordinarias que pasaron en mi vida no me hubieran sucedido, no estoy segura de que las creería posibles, pero me sucedieron, por lo que sé que no solo son posibles, que son reales. Y sé que cuando abramos la mente a las formas en que estamos interrelacionados, parte del mismo todo abarcando el pasado, el presente y el futuro, comenzamos a ver conexiones, significado y luz donde antes tan solo veíamos oscuridad. Primera parte. Capítulo 1. Abu. Una soleada tarde de miércoles en agosto, cuando tenía 11 años, mi hermana, mi hermano y yo estábamos chapoteando en la pequeña alberca de 1 metro de altura que teníamos en el patio trasero de nuestra casa en Long Island. Solo quedaban unos pocos días para que empezaran las clases y tratábamos de exprimir las últimas gotas de diversión al verano. Mi madre salió a decirnos que iba a visitar a nuestros abuelos a su casa en Roslyn, que quedaba a unos 50 minutos en auto. Durante años la acompañé a ver a mis abuelos y siempre me encantó, pero conforme crecí otras actividades se cruzaron en mi camino, así que algunas veces mi madre iba sola y nos dejaba. En ese hermoso día de verano sabía que no había esperanza de que saliéramos de la alberca. «Diviértanse», nos dijo. «Volveré en un par de horas». Y eso es lo que debió haber pasado. Pero de pronto, de la nada entré en pánico. Lo sentí en la profundidad de mis huesos, un pánico puro, inexplicable y helado. Me paré en la alberca y le grité a mi madre. «¡Espera!», clamé. «Tengo que ir contigo». Mi madre rió. «No te preocupes, quédate», dijo. «Pásalo bien, es un día estupendo». Pero yo ya estaba pataleando con vehemencia hacia el borde de la piscina. Mi hermano y mi hermana me observaban y se preguntaban qué me sucedía. «No», le vociferé a mi madre. «Quiero ir contigo, espérame, por favor». «Laura, no te preocupes». «No, mamá, necesito ir contigo». Mi madre dejó de reír. «Está bien, tranquilízate», dijo. «Entra y cámbiate, te espero». Entré corriendo empapada. Me vestí rápido, volví a salir corriendo y entré en el coche a medio secar, todavía en completo pánico. 1 hora después nos estábamos estacionando en la casa de mis abuelos y lo vi a él. Yo le decía a Abu. Saludándonos desde el porche trasero, fue hasta ese momento al verlo y abrazarlo que el pánico disminuyó. Pasé las horas siguientes en el porche con Abu, hablando, riendo, cantando y contando chistes. Cuando era momento de irnos, le di un beso, un abrazo y le dije, «Te quiero». Nunca más lo volví a ver con vida. No sabía que Abu se había estado sintiendo débil y cansado. Los adultos nunca me habrían dicho algo así. Cuando estuve con él ese día actuaba como siempre, cálido, divertido y juguetón. Debió haber reunido todas sus fuerzas para aparentar estar bien frente a mí. 3 días después de mi visita, Abu fue a ver al médico. Este le dio una noticia devastadora. Tenía leucemia. 3 semanas después, Abu había muerto. Cuando mi madre nos sentó a mi hermana, a mi hermano y a mí en el sofá y nos dijo con delicadeza que Abu había fallecido, sentí un bombardeo de emociones: shock, confusión, incredulidad, ira, una profunda tristeza, una sensación terrible y honda de echarlo de menos. Lo peor fue que tuve una sensación de culpa espantosa y aplastante. El instante en que supe que mi abuelo se había ido, entendí a la perfección por qué había entrado en pánico para ir a verlo. Sabía que iba a morir. Por supuesto que no pude saberlo, en realidad. Ni siquiera sabía que estaba enfermo. Y sin embargo, sí lo sabía. ¿Por qué si no había exigido ir a verlo? Pero si es que en efecto lo sabía, ¿por qué no lo pude decir? A Abu, a mi madre o incluso a mí misma. No había tenido un pensamiento claro, ni siquiera un indicio de que algo andaba mal con mi abuelo, y no fui a visitarlo sabiendo de ningún modo que era la última vez que lo vería. Todo lo que tenía era una misteriosa sensación de saberlo,
No lo entendía para nada, pero me hizo sentir en extremo incómoda, como si yo fuera cómplice del fallecimiento de Abu. Sentí que tenía una cierta conexión con las crueles fuerzas que le quitaron la vida, y eso me hizo sentirme culpable de una manera inimaginable. Empecé a pensar que algo debía estar seriamente mal conmigo. Nunca había sabido de nadie que sintiera cuando alguien iba a morir, y ahora que me había pasado a mí, no estaba cerca de empezar a comprenderlo. Solo entendía que era horrible saberlo. Me convencí de que yo no era normal. Estaba maldita. Una semana después tuve un sueño. En el sueño yo era adulta y era actriz. Vivía en Australia. Usaba un vestido del siglo XIX, largo y colorido, y me sentía hermosa. De pronto, me entró una paralizante preocupación por mi familia. Mi propia familia de la vida real. En el sueño sentí cómo mi pecho se detenía y me desplomé sobre el suelo. Estaba consciente de estar muriendo. Sin embargo, no me desperté. El sueño continuó. Sentí cómo abandonaba mi cuerpo físico y me volví a una conciencia que volaba con libertad, capaz de observar todo alrededor. Vi a mi familia reunida alrededor de mi cuerpo en la habitación donde había caído. Todos lloraban. Estaba tan alterada por verlos sufrir que intenté hablarles. «No se preocupen, estoy viva. La muerte no existe», dije. Pero no sirvió de nada, porque ya no tenía voz y no podían escucharme. Lo único que podía hacer era proyectar mis pensamientos hacia ellos. Después empecé a alejarme, como un globo de helio que alguien suelta, y me fui flotando por encima de ellos hacia una oscuridad. Una densa y pacífica oscuridad repleta de hermosas luces parpadeantes. Una fuerte sensación de calma y alegría me bañó. Y justo en ese momento vi algo maravilloso. Vi a Abu. Estaba ahí en el espacio frente a mí, pero no en su cuerpo físico, sino más bien en espíritu. Un espíritu que de manera hermosa e innegable era suyo por entero. Al instante, mi conciencia reconoció a la suya. Él era un punto de luz como una estrella brillante en el oscuro cielo nocturno, pero la luz era poderosa y magnética. Me atraía hacia él, me llenaba de amor. Era como si mirara el verdadero yo de Abu, no su cuerpo terrestre, sino esa luz interior que él era en realidad. Estaba observando la energía de su alma. Entendí que Abu estaba a salvo y que se encontraba en un lugar hermoso y lleno de amor. Comprendí que estaba en casa y en ese mismo instante supe también que ese era el lugar del que todos venimos y al que pertenecemos. Él había regresado al lugar del que provenía. Al darme cuenta de que este era Abu y que de alguna manera todavía existía, me sentí menos triste. Sentí un gran amor, gran consuelo y al reconocerlo una gran felicidad. Y justo antes de irme por completo a casa con Abu, algo se cerró a mi alrededor y me jaló hacia atrás. Entonces desperté. Me senté en la cama. Mi rostro estaba húmedo, estaba llorando, pero no me sentía triste, eran lágrimas de felicidad. Estaba llorando porque había visto a Abu. Me recosté sobre la cama y lloré un buen rato. Me había sido mostrado que morir no significa perder a los seres amados. Sabía que Abu todavía estaba presente en mi vida. Me sentí muy agradecida por mi sueño. No fue sino hasta años después, muchos, que reuní la suficiente experiencia para entender lo que el fallecimiento de Abu y los acontecimientos circundantes significaron en mi vida. Lo que sentí en esa alberca fue el principio del viaje del alma de Abu hacia otro lugar. Como lo quería tanto por estar conectada a él de manera tan poderosa, mi alma fue capaz de percibir que la suya estaba por emprender un viaje. Y sentir eso no era una maldición de manera alguna. Me permitió pasar la última tarde mágica con Abu. Si eso no era un regalo, ¿qué era?
Y el sueño me convenció de una cosa. Abu no se había ido, solo se encontraba en otro lugar. ¿Pero dónde? ¿Dónde estaba exactamente? No pude responder eso cuando tenía 11 años, pero con el tiempo entendí que Abu estaba del otro lado. ¿A qué me refiero con el otro lado? Tengo una sencilla analogía para explicarlo. Piensa en tu cuerpo como un coche. Al principio es nuevo, después se vuelve un poco más viejo y al final es muy viejo. ¿Qué les pasa a los coches cuando ya son muy viejos? Son descartados, pero nosotros los humanos no somos descartados como los coches. Pasamos página, seguimos adelante, somos más importantes que el coche y el coche nunca nos definió. Nos define lo que nos llevamos una vez que dejamos el coche atrás. Sobrevivimos al coche. Todo en mi experiencia me dice que sobrevivimos a nuestros cuerpos. Pasamos página, seguimos adelante. Somos más importantes que nuestros cuerpos. Nos define lo que nos llevamos una vez que dejamos nuestros cuerpos atrás, nuestras alegrías, sueños, amores, nuestra conciencia. No somos cuerpos con almas, somos almas con cuerpos. Nuestras almas perduran, nuestra conciencia perdura, la energía que nos potencia perdura. El otro lado, entonces, es el lugar al que nuestras almas van cuando nuestros cuerpos se agotan. Eso despierta muchas preguntas. ¿Es el otro lado un lugar? ¿Es una esfera? ¿Un reino? ¿Es material o espiritual? ¿Es una estación en el camino o se trata del destino final? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Está repleto de nubes de oro y puertas de perlas? ¿Hay ángeles? ¿Dios está ahí? ¿El otro lado es el cielo? Poco a poco logré comprender el otro lado e incluso hoy estoy segura de conocer solo una pequeña parte de lo que hay que saber al respecto. Pero no necesitamos entender y vislumbrar por completo el otro lado para recibir enorme alivio de él. De hecho, muchos de nosotros creemos que los seres amados que han fallecido aún están con nosotros, en espíritu, en nuestros corazones, llamados de vuelta a nuestra vida por los recuerdos. Y esa creencia nos nutre de forma interminable. Sin embargo, la realidad de lo que sucede cuando nuestros seres amados fallecen es infinitamente más reconfortante de lo que la mayoría de la gente percibe, porque las almas que partieron están mucho más cerca de lo que pensamos. He aquí las primeras dos verdades que he aprendido gracias a mi don. Número 1. Nuestras almas perduran y regresan a un lugar al que llamamos el otro lado. Número 2. El otro lado está muy cerca en realidad. ¿Qué tan cerca? Intenta esto. Toma con la mano una hoja de papel común. Ahora levántala frente a ti como si estuvieras leyendo en ella. Fíjate cómo las hojas se vuelven una frontera que divide con claridad el espacio que ocupa. Puede ser tenue y delgada, unas cuantas pequeñas fibras juntas, pero aún así es sin duda una frontera. De hecho, como frontera divide una gran cantidad de moléculas, átomos y partículas subatómicas. Cuando la levantes frente a ti, tú y miles de millones de cosas están de un lado y miles de millones de otras cosas. Sillas, ventanas y autos y gente y parques y montañas y océanos están del otro lado. Sin embargo, desde tu lado del papel puedes ver y escuchar y pasar al otro lado muy fácilmente. De hecho, algunos de tus dedos ya están ahí, sosteniendo el papel. Los lados podrán estar separados, pero hablando de manera práctica, son uno mismo. El otro lado del papel está justo ahí. Cuando a lo largo del libro te encuentres con el término otro lado, ten en mente esa hoja de papel. Pregúntate, ¿y si la frontera entre nuestra vida terrenal y la vida después de la muerte es tan delgada y permeable como una simple hoja de papel? ¿Y si el otro lado está justo ahí?
Capítulo 2. La chica en la tienda. Mucho antes del incidente de la alberca, yo ya era una niña extraña. Era hiperactiva y volátil. Tenía reacciones extremas ante situaciones ordinarias. Cuando Laura está feliz, es la niña más feliz que he visto, escribió mi madre en mi libro de bebé cuando tenía 1 año. Pero cuando está triste, es la niña más triste. Muchos niños son nerviosos y llenos de energía, pero dentro de mí había un motor en constante turbulencia y no tenía manera de apagarlo. En mi primera semana, en primer grado, mi madre recibió una llamada de la enfermera de la escuela. Le daré buenas noticias primero, dijo. Pudimos detener el sangrado. Había chocado contra una escalera en el patio de recreo y me abrí la frente. Mi madre me llevó al doctor, quien me dio 7 puntadas. La semana siguiente hice un berrinche terrible en mi recámara porque el vecino invitó a mi hermana a nadar en su alberca, pero no me invitó a mí. Tiré la pesada escalera de madera de la litera y me golpeó en la parte de atrás de la cabeza. Mi madre me volvió a llevar al doctor, que esta vez me dio 3 puntadas y le hizo a mi madre un montón de preguntas difíciles. Yo era una cosa diminuta, pequeña y delgada como un palo, una niñita rubia con fleco, pero podía ser tremenda. Para poder vestirme, mi madre me sujetaba a la fuerza de un brazo o una pierna. Si me soltaba por un segundo, yo desaparecía. Me estrellaba contra las cosas constantemente, puertas, paredes, buzones, coches estacionados. Si mi madre me quitaba los ojos de encima un momento, de inmediato escuchaba el estruendo de un golpe. Al principio me abrazaba y consolaba, pero después de un tiempo se volvió costumbre. Ah, Laureline, se estrelló otra vez contra una pared. Me enojaba con mi hermana mayor, Christine, y pateaba fuerte el piso. Agachaba la cabeza y arremetía contra ella como toro. Me estrellaba contra ella y la tumbaba, o bien se hacía a un lado y yo salía volando. Vete a tu cuarto, me decía mi madre, y no salgas hasta que puedas volver a ser humana. Sin embargo, el peor castigo de todos era que me obligara a sentarme y quedarme quieta. Las veces que me portaba especialmente mal, mi madre me hacía sentarme en una silla sin poder moverme. No por 1 hora, ni siquiera por 10 minutos. Ella sabía que eso no funcionaría. Mi castigo era sentarme sin moverme por 1 minuto. Incluso eso era demasiado tiempo. Nunca lo logré. Pensamos en nosotros mismos como seres físicos, sólidos y estables, pero no lo somos. Como todo en el universo, estamos compuestos por átomos y moléculas que vibran constantemente con energía, moviéndose sin cesar. Estos átomos y moléculas vibran con diferentes intensidades. Cuando vemos una silla de madera maciza, no parece que los átomos y moléculas que las componen se estén moviendo en absoluto, pero lo hacen. Toda la materia, toda la creación, toda la vida está definida por este movimiento vibracional. No somos tan sólidos como pensamos. En esencia somos energía. Supongo que en ese entonces mis movimientos vibracionales eran un poco más intensos que los de los otros niños. Sin embargo, fuera de eso, tuve una infancia bastante normal. Crecí en un bello y frondoso pueblo de clase media llamado Green Lawn, en Long Island. Mi padre era un inmigrante húngaro de primera generación que daba clases de francés en la preparatoria, y mi madre, cuyos padres migraron de Alemania, era una maestra de inglés de preparatoria que se quedó en casa para criar a sus 3 hijos y después regresó a trabajar. No éramos pobres, pero el dinero apenas nos alcanzaba. Yo tenía que esperar para cortarme el pelo y usaba la ropa de mi hermana mayor que me heredaba. Mi madre se dedicó a darnos la infancia más maravillosa. Si no le alcanzaba para juguetes nuevos, hacía coches, trenes y pueblos increíbles de cartón pintado.
Todos los días dibujaba pequeñas escenas y personajes en el papel marrón de nuestras bolsas de almuerzo. En días festivos y cumpleaños decoraba toda la casa y para una de las fiestas de Christine hizo sombreritos para ella y todos sus amigos. Nos mantuvo alejados de la televisión y nos alentó a ser creativos. Christine y yo dibujábamos y pintábamos y abríamos nuestras propias pequeñas galerías. Vendíamos cada obra maestra en 10 centavos. Mi madre hizo que se sintiera que mi infancia era mágica. Aún así, no tratábamos de negar que yo era difícil y distinta. Un día, cuando tenía 6 años, mi madre me llevó a la tienda. Mientras esperábamos en la cola de la caja, de súbito me ganó la emoción. Quería echarme a llorar. Era como si estuviera parada en una playa y una gigantesca ola de emoción reventara dentro de mí y me derribara. Así de poderoso e inquietante fue. Estaba de pie, sintiéndome insoportablemente triste y confundida. No le dije nada a mi madre. Entonces mi atención se dirigió a la cajera. Era joven, tal vez 20 años, y muy típica. No lloraba ni parecía irritada, se veía aburrida. Pero yo sabía que no solo estaba aburrida, yo sabía que ella era el origen de esa horrible tristeza que sentía. No tenía duda de que estaba absorbiendo la tristeza de la cajera. No sabía qué significaba ni por qué ocurrían, ni siquiera sabía si era algo extraño. Todo lo que sabía era que sentía su tristeza, que era muy confuso e incómodo y que no tenía manera de dejar de sentirlo. En adelante tendría muchas más experiencias como esa. A veces caminaba junto a un extraño en la calle y de pronto me golpeaba una poderosa carga de enojo o ansiedad. En otras ocasiones absorbía las emociones de mis amigos y compañeros de clase. La mayoría de las veces eran situaciones difíciles e infelices, pero también podía sentir emociones felices. Cuando estaba cerca de alguien particularmente feliz, me sentía eufórica. Era como si no solo se me transfirieran las emociones, sino que también se intensificaban en el camino. Por momentos experimentaba una alegría pura y desenfrenada. Entonces, en situaciones que sin duda no eran acordes para las respuestas tan exaltadas. Los momentos más sencillos y felices, compartir un helado con los amigos, nadar en un día de verano, sentarme con mi sonriente madre, podían desbordarme de euforia y elevar mi ánimo. Todavía hoy puedo evocar esos momentos de dicha, y todavía existe mi tendencia a responder de modo exagerado. A veces tan solo escuchar una canción, leer un poema u observar un cuadro. Incluso darle una mordida a algo delicioso me hace sentir una explosión de alegría y bienestar. Es como si en esos momentos simples sintiera de manera más aguda mi conexión con el mundo. Cuando era niña, esto significaba ir de una felicidad extrema a una tristeza terrible, dependiendo de quién estuviera cerca. Caía en picada para después subir hasta el cielo, seguida por otra caída, una montaña rusa de emociones. Empecé a esperar estos locos cambios emocionales y aprendí a mantenerlos a raya hasta poder recuperar mi equilibrio. Para mí fue un gran paso comprender que absorbía los sentimientos de otras personas y darme cuenta así de por qué mis emociones eran tan volátiles. Pero tendrían que pasar años para que entendiera que esta extraña capacidad no era tan rara y que de hecho tenía un nombre: empatía. La empatía describe nuestra capacidad de entender las emociones de otros. Existen experimentos científicos innovadores, realizados en particular por dos neurólogos, Giacomo Rizzolatti y Marco Iacoboni, que demuestran que el cerebro de algunos animales y de casi todos los humanos contienen células llamadas neuronas espejo. Las neuronas espejo se activan tanto en la ejecución como en la percepción de una actividad. Si me ves ahogarme de angustia emocional, las neuronas espejo en tu cerebro simulan mi ansiedad, explicó Jacoboni. Tú sabes cómo me siento porque de hecho estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. La empatía
Es una de las maneras en la que nos conectamos de manera profunda como seres humanos. Es la razón por la que experimentamos alegría cuando nuestro equipo favorito gana, porque aunque de hecho no estamos jugando nosotros, y absorbemos felices el júbilo de los jugadores. Es la razón por la que donamos dinero para las víctimas de las tragedias a un mundo de distancia, porque nos ponemos en los zapatos de un desconocido y sentimos su angustia. En otras palabras, los seres humanos estamos conectados a los demás de forma crucial y significativa. Hay senderos reales y vitales entre nosotros. Al principio experimenté esos senderos como tristeza y felicidad compartidas. Después vi los hilos de luz uniéndonos. Mi entendimiento de que todos estamos conectados comenzó ese día en la tienda, y cada experiencia que he tenido ha profundizado ese sentimiento de la luz entre nosotros. Si te ha gustado el inicio de este libro, te invito a que te suscribas, a que le des like y comentes. Mi nombre es Marlene, por si no me conoces, y nos escucharemos en los siguientes capítulos.